Pero el médico que aspira a contribuir con la obra creadora de la medicina no puede conformarse con leer de vez en cuando un manual, sino estudiar en profundidad la historia. Nada serena tanto el ánimo, ni aclara más las dificultades de la investigación médica, como el estudio de lo que fue. Hasta aquí la cita de Marañón, que quiero que nos motive a leer algo de la historia de la medicina. Y esa construcción que les puse, la medicina moderna está encima. Recuerden que la medicina es un arte, está afianzada en un arte y está ahora sostenida en una viga grande que es la tecnología. Sin la tecnología no tendríamos medicina moderna. Y todos estos pilares que vemos que sostienen la medicina son una fila. Cada uno sería un tema para un simposio entero. La humanización es una fila de pilares. Ahí está ese trato por al paciente por su nombre propio, ese llevar consuelo en los momentos de dificultades, ese acompañarlo hasta el último suspiro. Los hitos de la medicina son cada uno un pilar de la medicina. Son el descubrimiento de la anestesia, el descubrimiento de la analgesia, el descubrimiento de la circulación sanguínea, todo eso. Mire que cada línea de pilares sostiene ese andamiaje tan grande de la medicina moderna, pero todos están plantados en la historia de la medicina y en la ética médica. Sin esas dos bases grandes no tendríamos medicina moderna. Como son tantos los pilares que sostienen la medicina moderna, yo voy a utilizar este espacio para hablar de dos: del laboratorio clínico como pilar de la medicina moderna y de Louis Pasteur como pilar del laboratorio clínico, como pilar de la medicina moderna. ¿Por qué consideramos que el laboratorio clínico es un pilar fundamental de la medicina moderna? Porque el laboratorio clínico le dio al médico cientificidad, seguridad, contundencia, identidad. Con el laboratorio clínico, el médico ya trabajó con seguridad. Cuando se tiene el diagnóstico preciso, el bicho que causa la enfermedad y el antibiótico que lo mata, eso le da seguridad y contundencia al médico y nos diferencia de otros tipos de planes alternativos, porque no podemos hablar de medicinas alternativas. Al médico moderno lo diferencia apoyarse en la tecnología. Las otras líneas de tratamiento que se llaman mal llamadas medicinas alternativas son alternativas, pero no medicinas alternativas, porque la medicina es una sola. A nosotros nos da identidad trabajar basados en el laboratorio con seguridad y con cientificidad. La clínica nunca será superada para manejar el paciente. Como decía el expositor que me atenció en el uso de la palabra, la clínica es muy importante. Nada, por importante que es la tecnología, va a reemplazar el juicio clínico. Pero la medicina del laboratorio llegó a darnos seguridad y contundencia. Y la tecnología no puede alejarnos del paciente. Por eso la humanización es la otra fuerza importante para mejorar la medicina moderna. Esos tres puntos tienen que trabajar siempre articulados. El laboratorio es un pilar de la medicina moderna porque hizo que un arte empírico se convirtiera en una profesión científica. Y esto se logró en el siglo XVIII por el trabajo de este hombre, de Louis Pasteur. Louis Pasteur ni siquiera era médico, era un químico, pero ningún otro hombre le ha dado tanto impulso a la medicina como los trabajos de Pasteur. Su principal aporte es establecer un criterio de verdad para los médicos. Hoy tenemos serias dudas sobre qué es lo que podemos considerar verdad. Pasteur siempre dijo, es la experimentación, comprobar, investigue, compruebe, repita su procedimiento. Ese es el único criterio de verdad que deben tener los médicos y eso se apoya en el laboratorio. La labor de este hombre es tan grande que está metida en nuestra vida diaria. Desde que desayunamos y vemos nuestra bolsa de leche, ahí dice leche pasteurizada. Desde que descorchamos un vino, desde que tomamos una cerveza, desde que disfrutamos un yogur, estamos disfrutando de un bienestar que nos dio los trabajos de Pasteur. Pasteur vivió en el siglo XIX.
Al final se murió en el 1895 y ya a principios del siglo XX en Medellín existía una farmacia que llevaba su nombre. Tal es la importancia de Pasteur. Este edificio tan hermoso que vemos ahí estaba situado más o menos donde hoy queda la biblioteca temática de las empresas públicas de Medellín y fue una farmacia de referencia nacional. Hoy es una cadena de droguerías, pero conserva el nombre de Farmacia Pasteur desde 1910. Esto es lo que les voy a hablar. Aquí están los contemporáneos de Pasteur. Pasteur nació en 1822 y murió en 1895. Está Pouchet, con quien él sostuvo una controversia científica muy larga durante toda su vida sobre cuál era el origen de la vida. Estaba Darwin, que le enseñó a todos los científicos a tener una visión distinta de la biología, una visión evolutiva de las cosas y que nos abrió la mente para muchos cambios. Virchow, con el que se enfrentó Pasteur desde el punto de vista científico. Alemania y Francia sostenían una rivalidad militar y política, pero científica también. Alemania estaba tomando el mando de la medicina. Hasta ese momento Francia era la que había mandado en medicina, pero Alemania estaba tomando el mando y Virchow estaba ahí. Era el contradictor de Pasteur desde el otro lado. Contradictor, digo, en el punto de vista científico, porque los trabajos de ambos se complementaban. Estaba Koch, que fortaleció los trabajos de Pasteur y demostrando qué es una enfermedad infectocontagiosa. Y Yersin, que fue el otro que continuó sus trabajos. Y todo esto que hay abajo, todos estos son los capítulos, los cuentos que les voy a contar de Pasteur. Yo voy a empezar con la generación espontánea, que fue uno de los trabajos que hizo Pasteur. Hoy nos parece como ridículos los trabajos para refutar la generación espontánea. Hoy nadie cree que la vida aparezca porque sí. Pero eso fue difícil de establecer. Hasta Aristóteles, no sé en qué año Aristóteles dio su teoría sobre la generación espontánea, pero él vivió en el desde el menos 384 hasta el menos 322, en ese lapso, o sea, en el siglo -4. Desde por allá hablaba de la generación espontánea. Y este sacerdote hizo ensayos que ahora nos parecen risibles. Él decía, voy a hervir la carne, ya no hay vida en esta carne, la pongo en una esquina y ahí aparecen moscas, ahí aparecen gusanos, esos aparecen espontáneamente. A pesar de que un siglo antes estos dos científicos habían hecho esos mismos experimentos controlando la contaminación de la carne y demostrando que si no había contaminación, si las moscas no podían llegar hasta la carne o hasta la sustancia en descomposición que ponía, no aparecían los huevos. Redi llegó a decir, todo lo que vive viene de un huevo y todo huevo viene de un ser vivo. Eso ya sería suficiente para demostrar que no hay generación espontánea, pero cuando comenzaron a hablar de que habían microorganismos que no se veían, entonces volvió a restablecerse la discusión. Todo el mundo decía, la generación espontánea ocurre en los gérmenes. Entonces le tocó a Pasteur hacer su trabajo famoso para refutar la generación espontánea. Entonces él tomó caldo de cultivo, lo hirvió para garantizar que no había allí ningún microorganismo, le dobló el cuello al matraz para que el aire no contaminara el caldo de cultivo y el caldo de cultivo permanecía translúcido, sin contaminación. Los microbios se quedaban en el cuello que le había hecho al matraz. Si él inclinaba el matraz hasta que el caldo de cultivo se contaminara, el caldo se enturbiaba y ya Pasteur encontraba esos diminutos figuras que había en su microscopio, que no tenían nombre todavía porque apenas lo estaban descubriendo. Él los llamó gérmenes microscópicos y demostró que entonces provenían del aire. Entonces la gente dijo, bueno, entonces en el aire ocurre la generación espontánea. Entonces Pasteur se tuvo que trepar hasta los Alpes a buscar donde se presumía que había un aire limpio. Repitió su experimento y el aire de los Alpes no estaba contaminado y él demostró que el aire limpio no produce generación, entonces la generación espontánea quedó refutada completamente. Esos trabajos lo hicieron famoso, pero estaba mucho más joven cuando él trabajó con el ácido tartárico. Recuerden que él era químico y para los químicos era un problema muy grande lo que pasaba con el ácido tartárico.
Y el ácido tartárico era muy importante para la industria de los vinos, para la industria de la repostería, para la gastronomía. Era un laxante, inclusive para la medicina, porque era un laxante suave. Pero no se podía garantizar su efecto. A veces producía el efecto deseado y a veces producía el efecto contrario, a pesar de que el químico garantizaba que la fórmula era ácido tartárico. Pues Pasteur descubrió, mirando los cristales del ácido tartárico al microscopio, que habían unos cristales diferentes. Eran el mismo cristal, pero como si fuera la imagen especular del otro, como nuestras manos, que son iguales pero distintas. La una es la imagen especular de la otra. Él descubrió que los cristales del ácido tartárico, algunos giraban hacia la derecha y otros giraban hacia la izquierda. Algunos desviaban la luz a la izquierda y otros desviaban la luz a la derecha. Y descubrió que los producidos en la naturaleza solo desviaban la luz a la derecha, solo eran la forma de estrógera del isómero que él llamó así. Y preparando las mezclas con un solo isómero ya se garantizaba el efecto que se quería con él. Este trabajo fue tan importante que se considera que con eso se empezó la química estereoquímica, y por eso se considera a Pasteur como el pionero de la química moderna, y le mereció a Pasteur la distinción como miembro de la Legión de Honor. Después se aplicó al estudio de la fermentación. Aquí tuvo que superar su sesgo de químico. Hasta ese momento los químicos sostenían que la fermentación era un fenómeno químico, que los fermentos, que no sabían qué era, producían una serie de vibraciones en los líquidos y los líquidos se vinagraban. Pues Pasteur, mirando esos líquidos al microscopio, fue capaz de identificar microorganismos que producían la fermentación láctica, la alcohólica y la butírica. Y eso fue un avance muy grande, y a él como químico le tocó luchar contra sus colegas químicos para que aceptaran que la fermentación era un proceso biológico. También descubrió que como eran organismos vivos, sí se podían matar calentándolos. El proceso que llamamos pasteurización, que vemos todos los días en nuestras bolsas de leche. Hoy la pasteurización se hace más técnicamente. Algunos organismos resisten el calor, otros resisten el frío, pero ninguno resiste el cambio brusco de temperatura. Entonces hoy se eleva bruscamente la temperatura, y cuando el microorganismo se está adaptando al calor, se enfría súbitamente y ya el microorganismo no es capaz de sobrevivir. Y por eso podemos disfrutar de la leche, de los jugos, de las aguas, de las gaseosas, de la cerveza, de todo. Todo ese bienestar nos los produjo Pasteur. Por identificar los bichos que producen la fermentación, identificó unos que la vinagraban, identificó otros que la mejoraban la fermentación y otros que alteraban la acidez. A Pasteur se le conoce como el padre de la microbiología. Y los enólogos, los que producen vinos, lo reconocen como el padre de la enología, porque de mejorar el proceso de la fermentación mejoró mucho la producción del vino. Napoleón III lo llamó y le dijo: la industria francesa de vinos es muy importante, le da muchos ingresos al país, pero no podemos mantener el vino mucho tiempo, no podemos almacenar el tiempo, lo podemos llevar muy lejos. ¿Cómo hacemos para que el vino dure? Usted dice que hay que hervir el vino, pero el vino se cambia el sabor. No se puede hacer eso que usted dice, no se puede pasteurizar el vino. Pasteur descubrió que solo calentándolo un poco, el vino se mejoraba. Los enólogos le decían: calentarle el vino, usted está loco. Entonces él tuvo que hacer, Pasteur era también un mago para hacerse propaganda. Entonces Napoleón III era el que lo había invitado a que trabajara con la fermentación para mejorar la industria del vino. Entonces él le hizo la demostración en una fiesta y le dijo: vea, este vino lo calentamos y lleva 3 meses en el barril. Este es el mismo vino que lleva 3 meses en el barril, pero no lo calentamos. En la película, él y la zarina prueban el vino que Pasteur había calentado y les gusta, ellos eran buenos catadores, es un buen vino. Y prueban el otro y les da náuseas. Entonces Napoleón III dice: se hace lo que dijo Pasteur.
Y por eso podemos disfrutar hoy los vinos franceses, por eso los vinos franceses llegaron tan lejos, por eso la industria del vino se salvó y también se lo debemos a Pasteur. En los demás países productores de vino asumieron la técnica. Pasteur nos dejó estas dos frases sobre el vino. El vino es un mar de organismos, merced a algunos vive, merced a otros muere. Y hoy ya hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros de una biblioteca. Una vez que rescató el vino, Napoleón III lo volvió a llamar y le dijo, bueno, ataque pues la lana. La lana también, la industria de la lana, también los gusanos están enfermos. Pero recuerden que Pasteur era químico, él no tenía ni idea de biología. Cuando él recibió ese encargo no tenía ni idea de cómo se producía el vino, ni cómo ni se reproducían los gusanos. Él asumió el trabajo como un reto y se demoró 6 años en ese trabajo. El trabajo era tan agotador que la esposa le tuvo que ayudar cultivando los gusanos para que él pudiera hacer las observaciones al microscopio. Se sabía por qué estaba mala la producción de seda, porque los gusanos estaban enfermos de una enfermedad que se llamaba peurina. Se llamaba así porque tiene unas manchas oscuras que parecían a la pimienta. Eso era lo que se conocía. Pasteur, además, utilizando un método muy interesante que no se les había ocurrido a los otros que sabían mucho de esos gusanos, era observar los gusanos sanos y los gusanos enfermos. Y él descubrió que los gusanos enfermos tienen unos pequeños globulitos oscuros en el interior, que resultaron ser seres vivos y que eran parásitos. Entonces, mediante las cuarentenas especiales, logró producir gusanos sanos y producir lana de buena calidad. Entonces Pasteur pensó, aquí empezó su pelea con los médicos, se dedicó a las enfermedades infecciosas, ya había hecho su trabajo contra los químicos y con la fermentación. Ahora empezó con las enfermedades infecciosas. Él pensó lo siguiente: si en la generación espontánea hay microorganismos, en la fermentación hay microorganismos, en los gusanos enfermos hay microorganismos. Entonces, ¿será que todas las enfermedades del hombre están también causadas por microorganismos? Y postuló su teoría germinal de las enfermedades. Hoy la debemos llamar teoría microbiana de las enfermedades. Él dijo, todas las enfermedades son producidas por un microbio y solo por uno. Ya para esa época Pasteur era famoso y lo dejaron entrar a los hospitales. Aquí en la película lo muestran tomando una muestra del pus de una herida. Allí, al mirar esa muestra en el microscopio, encontró unos coquitos que se arrimaban en racimos y otros que arrimaban en cadena, y se presentó ante la Academia de Medicina Francesa y les entregó el trabajo que decía: ustedes son los vectores, ustedes son los que contaminan a sus pacientes, son los médicos los que llevan la enfermedad de un paciente a otro. Pues entonces los médicos le tiraron su trabajo, literalmente lo sepultaron con los trabajos de investigación de Pasteur, diciéndole, déjele la medicina a gente más competente, váyase usted y siga haciendo sus trabajos del vino y de los gusanitos, la medicina es para los médicos. Uno de sus rivales era Virco, que ya había superado toda esa época la medicina griega decía que la enfermedad estaba causada por bloqueo de los humores. La medicina francesa había dicho, no señor, son los órganos los que se enferman. Y la medicina alemana ya había avanzado más y decía, primero se enferma la célula, después se enferma el órgano y después se enferma el paciente. De todas maneras, la concepción es que la enfermedad viene de adentro. Pasteur decía, no, la enfermedad viene de afuera, es un microbio el que se mete. Y eso enfrentó a estos dos gigantes, que los dos tenían razón, pero los dos tenían una parte equivocada de su teoría. Pasteur pensaba que todas las enfermedades eran producidas por microbios, pues hay enfermedades que no son así, eso le faltó a Pasteur. Y Virco no quería aceptar que un organismo pequeñito, desde afuera, causara la enfermedad de un organismo tan grande. Sin embargo, cuando se comenzaron a implementar las medidas de Pasteur, eso fue un hito para la salud pública. Con solo entrar a los hospitales, que para Pasteur fue un impacto que estuvieran tan sucios, que se operara en cualquier ambiente, que los médicos no se lavaran las manos, que no estuvieran suficientemente aireados, él dijo, bueno,
a limpiar los hospitales, a cambiar las sábanas, los médicos se lavan aquí, los instrumentos se hierven así, y eso impactó tanto la salud pública más que cualquier medida hecha por los médicos hasta ese momento. Es para decir, ¿hemos cambiado o no? Ordenó hervir el agua. Ese detalle tan sencillo nos libró de infecciones intestinales y de infecciones intestinales. Solo con hervir el agua. Ese detalle también aportó mucho a la salud pública, más que cualquier otra medida médica. Llegó un inglés, Lister, que le escribió a Pasteur, él dijo, yo me he apoyado en sus trabajos y he mejorado las condiciones, la mortalidad en mi hospital, simplemente atendiendo sus indicaciones, limpiando los utensilios, pulverizando ácido fénico en el lugar donde se va a hacer la cirugía y haciendo que los instrumentos también sean limpiados de esa forma. Lister es el padre de la antisepsia, Pasteur es el padre de la asepsia. Y recomendaron lavarse las manos. Todavía los médicos no se lavan las manos. Y el laboratorio les demostró a los médicos qué hay en sus dedos. Los médicos se tienen que lavar la mano o son asesinos, como les dijo Pasteur en la Academia de Medicina. El descubrimiento de la vacuna contra el cólera aviar es otro de esos capítulos bonitos de la historia de Pasteur. Como los grandes descubrimientos en medicina, se hizo de serendipia. Un grupo de gallinas debía ser inoculado con un caldo de un germen tan letal que una gota del caldo en una miga de pan mataba a una gallina. Ahora, iban a inocular el germen a un grupo de gallinas, iban a observar el proceso, cuánto se demoraba para morir. Pero resulta que por un error de laboratorio utilizaron un caldo que estaba envejecido y las gallinas no les pasó nada. ¿Qué pasó? Entonces descubrieron que el caldo estaba viejo, entonces dijeron, no, utilicemos un caldo nuevo en esas mismas gallinas, y una vez que utilizaron el virus, el caldo letal, tampoco se murieron las gallinas. Pasteur, que conocía los trabajos de vacunación de Jenner, dijo, es que este germen atenuado es una vacuna. Entonces hicieron el ensayo, dejaron envejecer el caldo, inocularon unas gallinas, después las volvieron a inocular con el germen violento y no se murieron. Y así nació la forma de hacer vacunas en el laboratorio. En honor a Jenner, Pasteur lo siguió llamando vacunación. Fue la primera vacuna creada en el laboratorio, pero una vez creada esa vacuna, ya era muy fácil hacer otras vacunas. Entonces, Pasteur se aplicó a buscar la vacuna contra otra enfermedad, contra otra, y el laboratorio comenzó a producir vacunas. Otra muy interesante fue la lucha contra el antras. Él comenzó a hacer su trabajo con ovejas. Las ovejas se morían. El antras mataba a las ovejas en 48 horas. Eso estaba acabando con la industria de la lana y Pasteur dijo, vamos a ayudarles a estos también. Vamos a producir un germen atenuado para vacunarlas. Entonces ahí peleó, fue con los veterinarios. Este veterinario, que era muy famoso y que dirigía una publicación científica veterinaria, lo llamó como el profeta de la microbiolatría. Él puso, la microbiolatría es una moda que reina sin disputa, es una doctrina que ni siquiera se puede discutir, especialmente cuando el gran sacerdote, el doctor señor Pasteur, ha pronunciado las sagradas palabras, solo el microbio es la verdad y Pasteur es su profeta. Esto, publicado en su revista científica, causó un revuelo en Francia, en Inglaterra y en Alemania, porque Pasteur ya era un hombre famoso, y entonces surgió un reto público que Pasteur, que era tan bueno para venderse, aceptó de inmediatamente. Entonces, una sociedad ganadera donó 60 ovejas y él dijo, vamos a vacunar 25 y vamos a dejar 25 sin vacunar, después dejamos un grupo testigo y después las inoculamos con... El veterinario Rossignol dijo, bueno, ya que está, cuando usted diga que sus vacunas, que sus ovejas están inmunizadas, las vamos a inocular con sangre de ovejas contaminadas. Y Pasteur le dijo, eso es un método primitivo, si yo tengo el germen aquí vivo, le ponemos este germen que es más potente que echarle sangrillada como usted quiera. Las ovejas inmunizadas se afectaron un poco, se vieron tristes, se vieron deprimidas, se vieron alicaídas y parecía como se iban a morir. El veterinario estaba seguro que iba a triunfar y
en la noche anterior, la noche que vacunaron que inocularon todas las ovejas, con el germen que en 48 horas las mataba, él brindó por la muerte de los microbios. Pasteur le dijo, sí, brindo por la muerte de los microbios, pero las ovejas van a sobrevivir. Y sí, sobrevivieron. El telegrama de Rossignol reconociendo el triunfo de Pasteur fue así: ovejas enfermas del grupo vacunado completamente restablecidas, ovejas vacunadas muertas o moribundas, ovejas sin vacunar muertas o moribundas, éxito total. Y ya a partir de ahí apoyó el trabajo de Pasteur. La vacunación masiva de las ovejas de Francia logró salvar también la industria de la lana. Los cerveceros llamaron a Pasteur entonces, bueno, entonces ¿qué hacemos con nuestra cerveza? La cerveza también es un proceso de la fermentación y se puede rastrear hasta el principio de nuestra civilización. Hay cerveza en Sumeria, en Egipto, en el Imperio Romano, en todos los monasterios de la Edad Media, hasta que Alemania tomó el comando de la cerveza. Hoy seguimos haciendo la cerveza como se dictó la norma de pureza en el siglo XVI en Alemania. Solo se metió Pasteur diciéndoles, vea, es que la levadura que produce la cerveza es esta. La ley de pureza alemana dice que la cerveza solo se puede hacer con agua, con lúpulo y con cebada. No mencionaba la levadura porque no la conocían, esa se las enseñó Pasteur. Y hoy las grandes cervecerías tienen su levadura registrada. Nadie puede utilizar la levadura que usa la cerveza Heineken. Y eso es lo que les da un sabor distinto a las cervezas, aunque el gusto general es igual en casi todas las cervezas producidas industrialmente. Pasteur también nos ayudó con la cerveza y con todas las obras de arte y con todas las tardes alegres que hemos disfrutado con la cerveza. Lo que no pudo hacer Pasteur fue ver el microbio que produce la rabia. Hoy sabemos que el microscopio que tenía no era suficiente para ver virus. El virus de la rabia pues requiere un microscopio electrónico para poder ser detectado. Pero Pasteur demostró que era una enfermedad infecciosa y demostró que se transmitía por la saliva. Y demostró que viajaba por el sistema nervioso central y que avanzaba muy lentamente hasta llegar al cerebro. Por eso se puede vacunar una paciente después de mordido. Generalmente las vacunas se aplican antes de que el paciente tenga la enfermedad, pero en la rabia, como es de progreso tan lento, se pueden hacer después de que el paciente esté mordido. Él comenzó a hacer experimentos en perros y ya tenía buenos resultados, pero él no era médico, no podía hacer, y además no se podían hacer, podía contar con voluntarios con la rabia, porque nadie se va a dejar inocular un virus que es mortal. Pero ocurrió que un perro mordió a un niño en una provincia de Francia, que en ese momento estaba ya bajo el dominio de Alemania, que llamaba Alsacia, y la mamá lo llevó al médico y el médico le dijo, no hay nada que hacer, el niño está mordido 14 veces, tiene heridas muy profundas, se comprobó que el perro es rabioso, el niño se va a morir, a menos que usted lo lleve a París, donde hay un señor que tiene buenos resultados en perros. Y la mamá dijo, pues se va a morir, yo me lo llevo a que le hagan el tratamiento que le dan a los perros. Él ya llegó donde Pasteur y Pasteur dijo, yo no puedo hacer eso, yo no soy ni siquiera médico, esto no se puede hacer en humanos, yo no puedo hacer experimentación. Él llamó a médicos amigos que le ayudaran a hacer eso, el niño se va a morir, hagámoslo. Eso se hizo en secreto porque Pasteur no tenía permiso pues, de ejercer la medicina. El niño sobrevivió y ya, estando seguro de su vacuna, ocurrió otro incidente en que un pastor, un hombre religioso, vio que un perro estaba atacando a varios niños y él se metió a defenderlos y el pastor fue mordido muchas veces. Entonces Pasteur dijo, yo lo puedo hacer, si él acepta, yo lo puedo vacunar. Y esto ya se hizo ante las cámaras de los periódicos y eso salió publicado en todo el mundo. Pasteur dijo, este es el primer caso, era el segundo porque el otro era secreto. Dice, yo no puedo decir que esto sirve porque se necesitan muchos casos, pero nadie va a venir voluntario a que yo experimente con una cosa que es mortal. Entonces el zar de Rusia dijo, venga, en Rusia la gente se me muere, los hospitales están llenos de gente que los lobos que huyan de hambre los muerden y les da rabia. Yo tengo tantos muriéndose que le mando un tren entero para París, estos son sus voluntarios. Pues los que alcanzaron a llegar con tiempo fueron salvados por Pasteur y eso le dio renombre a Pasteur y Pasteur volvió
a la Academia de Medicina Francesa, allí donde lo han sepultado con sus trabajos, y allí esta vez lo aplaudieron y los médicos se pusieron de pie para aplaudirle sus trabajos. Pasteur recibió en vida muchos homenajes, pero recibió el que único, el mejor, el que los médicos tenemos que aspirar, es el agradecimiento de los pacientes. Eso es lo que les iba a decir hoy.